Antes de seguir con los programas, en el video anterior yo omití una parte que se refería a los factores externos que llevaron al surgimiento de la psicología cognitiva. Ustedes lo que tienen que ubicarse es que en la década de 1950, 1960, estábamos en un momento de enormes transformaciones tecnológicas y en un momento de reordenamiento de la situación económica mundial por la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estas transformaciones tecnológicas van desde la radio, la televisión, la aparición de las computadoras, luego la aparición de Internet. En la Segunda Guerra Mundial, cuestiones como las innovaciones en las telecomunicaciones, la aparición de misiles teledirigidos, los cuales se podían ir retroalimentando de información para ajustar el target o donde ellos iban a caer. Todas estas nuevas transformaciones tecnológicas van a tener impacto en la psicología y por supuesto van a impactar en los tipos de metáforas que van a utilizar las teorías para comprender la mente humana. La aparición de la computadora en este momento histórico hizo que se pudiera pensar a la mente humana como una máquina más compleja que las metáforas mecanicistas que se habían desarrollado quizás 100 años antes, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, entonces estuvimos viendo que la metáfora de la computadora va a ser a la psicología cognitiva del procesamiento de la información, va a aportar dos grandes cuestiones. Por un lado, esta idea de sistemas de memoria interconectados. Y por otro lado, el concepto de programa. La psicología cognitiva va a comprender que nuestra mente está organizada a través de una serie de programas, y los programas como una secuencia de pasos o un plan general que orienta la organización del comportamiento, de la cognición, del procesamiento de estímulos. Es decir, esta idea de que los seres humanos no reaccionamos de manera nueva frente a cada estímulo que recibimos, sino que tenemos una serie de programas que siguen un cierto orden y van variando de acuerdo a las situaciones, y que de esa manera procesamos la información. Por eso aquí yo les puse algunas definiciones de programa. Y quería leerles en la página 146 del texto de Carretero cómo lo plantea él para que podamos entender la idea de programa y cómo sirvió para pensar la mente humana. Podemos convenir en que los seres humanos estamos dotados de distintos programas para llevar a cabo la mayoría de las actividades de la que consta nuestra vida cotidiana. Así tenemos programas, por ejemplo, para organizar los fines de semana, para atender a las visitas, para traicionar nuestras convicciones, para ascender en el trabajo, para seducir a otras personas y para educar a nuestros hijos. Es decir, estamos hablando de un conjunto de acciones ordenadas que incluyen soluciones para situaciones inesperadas, posibilidades de volver a empezar en cada paso y objetivos de mediano y largo alcance. De hecho, si no tuviéramos programas, esto es, regularidades o invariantes organizadas jerárquicamente que regulan y secuencian nuestras acciones, nos veríamos desbordados por la gran cantidad de información nueva que tendríamos que procesar. Si cada fin de semana, cada visita, cada traición, cada ascenso, cada seducción y cada crianza tuvieran que diseñarse sin la ayuda de un programa previo, la labor sería tan desbordante que terminaríamos por dimitir de todas nuestras funciones, incluidas algunas tan atractivas como la de padre o amante. Y para que esta presentación no parezca tan fría, incluso nos atreveríamos a afirmar que los neuróticos solemos utilizar programas que se enganchan en uno de los pasos y repiten el mismo bucle, lo cual impide continuar la ejecución y organización de los siguientes pasos. Asimismo,
Una de las causas de algunas depresiones consiste probablemente en el agotamiento de la eficacia de los programas que veníamos usando y en la necesidad de generar programas nuevos. Es decir, las terapias cognitivas de la depresión, por ejemplo, se van a basar en esta idea de que es necesario que la persona construya nuevos programas para procesar la información que recibe del medio de una manera diferente a lo que lo está realizando. Entonces, en el texto de Carretero, ustedes tienen mencionado dos ejemplos que lo que nos lleva a pensar esto es el diálogo estrecho que va a tener la psicología cognitiva con la cibernética y con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si estamos haciendo analogías entre la mente humana y las computadoras, es obvio que en la ciencia cognitiva todas estas disciplinas, con la lingüística y otras más, van a converger para lo que va a ser el gran impulso que va a tener la inteligencia artificial desde ese momento hasta la actualidad. En primer lugar, el programa, Carretero menciona un programa ELISA y un programa PARRI, pero lo hace para desarrollar también esta idea de simulación como un nuevo método que va a utilizar la psicología cognitiva, ¿no? Entonces primero vamos a ir a esta idea de simulación y luego volvemos a ELISA. El problema del método. ¿Se acuerdan? Desde las primeras clases venimos hablando del problema del método en psicología. La psicología cognitiva va a recurrir, por supuesto, a métodos experimentales y a la introspección como método, es decir, a preguntarle a una persona qué está pensando, cómo está pensando una situación, ese tipo de cuestiones. No obstante, va a sumar un método novedoso nuevo para construir conceptualizaciones acerca de lo mental y del funcionamiento de nuestra mente, y que va a ser la simulación por computadora. Es decir, lo que va a hacer la psicología cognitiva es reconstruir en un programa de computadora los pasos y procedimientos que lleva a cabo una persona, por ejemplo, para jugar al ajedrez. O en el caso del programa PARRI, el programa PARRI lo que hace es simular los pasos y procedimientos en que funciona la mente de una persona paranoica, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hacer un simulador por computadora de cómo funcionan los programas, cómo funciona la mente de una persona paranoica, que frente a un estímulo, un input que reciba del medio, cómo esa persona va a procesar ese estímulo y qué tipo de reacción va a generar, lo que nosotros estamos haciendo es construir conceptualizaciones acerca del funcionamiento de la mente humana, en este caso, de la mente de una persona paranoica. Lo mismo con el juego del ajedrez, es decir, en las primeras simulaciones que se realizaban, los ajedrecistas humanos ganaban con creces a las computadoras, pero a medida que se fueron complejizando las simulaciones, estudiando los modos de pensar y razonar que tenían los jugadores de ajedrez más expertos del mundo, las computadoras desarrollaron modelos más complejos y, bueno, ya ustedes saben que pueden jugar par a par con los ajedrecistas más expertos del mundo. Entonces, la simulación para la psicología cognitiva va a ser un método que se va a agregar para la producción de conocimientos humanos. Bueno, el caso ELISA. ELISA es una simulación de una terapeuta de orientación rogeriana. Fue creada por un profesor de informática del MIT en Estados Unidos en el año 1966. Y yo ahí les puse el link a donde está un ejemplo de cómo funcionaba este simulador. Lo que hacía el simulador es basarse en los principios de la terapia rogeriana, que lo que hace es tomar
los núcleos de sentido de lo que va diciendo la persona que está haciendo terapia y actuar como si fuera un terapeuta, ¿no? Entonces, yo lo que hice, entré a ese sitio web y me hice pasar por un paciente. Entonces Elisa me dice, hola, ¿cuál es tu problema? Y yo, como si fuera un varón, le digo, me siento solo. Y Elisa me dice, ¿puedes contarme qué te hace sentir solo? No logro tener amigos. ¿Por qué no? Creo que soy aburrido. ¿Por qué dices que eres aburrido? Lo que cuenta Carretero es que muchas personas que realizaban terapia a través de esta computadora, cuando se enteraban que Lisa no era realmente un terapeuta, sino que era una computadora, de todas formas querían continuar realizando la terapia con estos simuladores porque sentían que les eran de utilidad. Pero en el fondo, lo que estos programas están haciendo es simular el modo de interacción que propone un tipo de terapia, la establecida por Carl Rogers. Bien, esto ya lo vimos. Hacia el final del texto de Carretero tienen un hermoso debate que me encantaría detenerme en detalle, pero solo lo voy a instalar, que es la pregunta acerca de si las máquinas piensan. Es decir, en esta analogía mente-computadora, surgimiento de la perspectiva cognitiva, la aparición de la ciencia cognitiva, las relaciones con la inteligencia artificial, la cibernética, la psicolingüística, la teoría de la comunicación, va a surgir toda esta cuestión de hasta en qué tenemos qué nos hace diferente de las máquinas, porque las máquinas y los seres humanos somos grandes procesadores de información. Entonces, una computadora puede procesar, una calculadora puede procesar grandes cantidades de cálculos de manera mucho más rápida de lo que lo hacemos nosotros, pero la pregunta es, ¿la calculadora sabe de matemática o solamente está aplicando un mero procedimiento estipulado, ¿no? Entonces, bueno, este debate es el que quiero que lean hacia el final del texto de Carretero acerca de si las máquinas piensan. Dentro de ese debate, Carretero va a mencionar la prueba de Turing, que ustedes leanla y cualquier cosa conversamos sobre ella. Y bueno, para pensar sobre las máquinas piensan, tenemos un montón de películas, de series, de capítulos para reflexionar sobre eso. Vamos a elegir alguno de ellos y para seguir conversando acerca de esta pregunta. Bueno, les mando muchos saludos y nos seguimos leyendo por los foros.